Hoy vamos a leer el 10 y el 11. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Bueno, aquí una de las características principales que lo vimos en la clase pasada es que aquí en el versículo le está dando la importancia, la misma importancia a los apóstoles, a los discípulos, digo, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Es lo mismo. O sea, no es un triángulo con sus jerarquías, no hay un rey, no hay un duque, no hay ningún conde, no hay nada. O sea, todo es lo mismo. O sea, imagínense una línea, una linecita, es el mismo grado de importancia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ustedes piensen, lo estoy parafraseando, ¿qué puede hacer un cuerpo sin cabeza? ¿Qué puede hacer? No puede hacer nada, ¿cierto? Y también es interesante coger nuestro cuerpo humano y verlo en paralelo con la iglesia, porque digamos cuando un pie está fallando o cuando un pie nuestro nos duele, ¿qué utilizamos para como que para como que se alivie? Pues utilizamos las manos, ¿sí? Entonces otra parte del cuerpo está utilizando, pues está tocando otra parte del cuerpo como para, así tiene que ser la iglesia. ¿Sí me hago entender? O sea, todos somos un mismo cuerpo, todos tenemos funciones diferentes. Aquí mismo lo está diciendo en el 11. Todos nos ayudamos y todos tenemos que crecer y todos tenemos que ser la iglesia que Cristo quiere. Eso lo hablamos básicamente en la enseñanza pasada. Y ahora nos vamos a preguntar, ¿nosotros quiénes somos? ¿Quiénes somos? O sea, nosotros aquí, ¿qué papel venimos a jugar? ¿Sí? Porque listo, muy bonito. A uno los puso apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y bueno, ¿y yo ahí qué? Sí, yo ahí qué, o sea, ¿qué papel vengo a cumplir? ¿Qué soy? ¿Qué hago? Entonces vamos a preguntar primero de qué se encarga un pastor. ¿Qué hace un pastor? Santiago. Yo creo que lo que hace un pastor sería pues, guiar a su rebaño, que en este caso seríamos nosotros, para poder este, darnos la palabra y hacer la voluntad de Jesús. Eso, muy bien. Cami, habla. Pues eso, dirigir el rebaño, como ayudarlos a seguir el camino correcto. Ok, ayudarlos a seguir el camino correcto. Entonces tenemos pastorear sus ovejas, que es como dirigir su rebaño, y los ayuda a mantener el camino correcto, a elegir el camino. ¿Quién da más? ¿Qué hace un pastor? Y a la iglesia, dice Lynn. Catherine. Pues yo siento que más que guiar a la iglesia es cuidar a la iglesia, porque pues sí, él los guía, pero digamos, si lo ponemos el ejemplo pues de que el pastor y sus ovejas, las ovejas no, casi siempre están en su rebaño, ellas no salen a caminar, ¿sí? Entonces el pastor de lo que más se encarga es como de cuidarlas, de darle lo que ellas necesitan. Sebas Caicedo, ayúdanos. ¿Qué hace un pastor? Pues el pastor saca a las ovejitas ¿cómo se llama? Como el corral, las lleva y las alimenta, las pastorea, les da de comer, les da agua. Como decía Kate, las cuida de los lobos y vuelve y otra vez las mete al rebaño y las guía para que ninguna se extravíe. Muy bien, muy bien. Gracias, Sebas. Efectivamente, el pastor es el que se encarga de, como su palabra lo dice, pastorear, de cuidar y guiar a sus ovejas. Entonces, vamos subiendo el nivel un poquitico. ¿Cuál es o sea, ya sabemos que es el pastor. Ahora, ¿qué es un maestro? ¿Qué hace un maestro? Cuéntanos, André. Yo diría que es como el que le enseña, pues sí, es el maestro, es el que le enseña a las demás personas. El que le enseña a las demás personas. Sí. ¿Quién más? Camila quería hablar, entonces vamos a darle la palabra. Pues yo iba a decir que un maestro se encarga de enseñar y pues sí, como inculcar valores y decirles cómo deben hacer las cosas, poniéndoles a los estudiantes un pensamiento crítico. Yo, otra pregunta, pero acuérdate primero que lo estamos aplicando en la iglesia y segundo, él se encarga de enseñar, pero ¿enseñar qué? El evangelio.
¿Qué dijiste? El Evangelio. Chévere, pero igualmente es válido porque ella nos dio un punto de vista, por así decirlo, pedagógico, ni siquiera pedagógico, mundano, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué es lo que conocemos en los colegios como maestro? ¿Sí? ¿Qué más? Pero listo, cojamos ese concepto y pongámoslo en la iglesia. ¿Qué hace el maestro? ¿Quién da más? ¿Qué hace un maestro, Alison? Enseñar, o sea, no sé, no se me ocurre nada más que decir que ¿Pero qué enseñar enseña? cosas. Bueno, ¿Pero le qué vamos a dar enseña? la palabra a Isa que alzó la mano, ¿sí? O Bueno, dale, Isa. Yo creo que además de enseñar la palabra, es que si uno llega a tener dudas, pues el maestro va a tratar de orientarlo a uno a que pueda resolver las dudas, digamos, acerca de la Biblia o cosas así. Catherine, ¿tienes algo que decir? Pues yo digo que el maestro, que el maestro enseña más bien como enseña, pero unas pautas que la persona tal vez deba de seguir. O sea, como las pautas, o sea, le enseña cómo a seguir esas pautas que tal vez el pastor ya puso. Entonces, como que lo ayuda a encaminarse también. Cuando hablas de poner que el pastor ya puso las pautas, ¿te refieres a qué pastor? Porque nosotros la clase pasada vimos que ya alguien puso las pautas y que ya alguien nos dio estos ministerios. O sea, porque si a un pastor, yo lo interpreto así, estuviera poniendo pautas, pues estaría al frente de todo. Cuando nosotros vimos que todo es así. O sea, que todos los ministerios son iguales. Si te refieres al pastor Jesús, pues yo creo que sí. Pero si es el pastor Diego, pues, o el pastor Ludo, o el pastor John, yo creo que no. Si me hago entender. Entonces, nosotros vimos que todos los ministerios son iguales, o sea, iguales. ¿Cuál es la diferencia entre un pastor y un maestro? Esta es una idea, ok, no sé si está bien o no, pero yo diría que el pastor más que todo cuida y protege, mientras que el maestro guía y enseña. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un pastor y un maestro? El pastor es el que atrae a las ovejas, el que las cuida, y el maestro más bien es como el que las asesora o las orienta en cosas que de pronto sí. Ok, aquí puso un elemento chévere que dijo, atrae a las ovejas. Nadie antes lo había dicho. Ok, y el maestro el que las asesora. ¿Quién quiere aportar? Kate, ¿todavía Yo quieres? siento que una gran diferencia entre un pastor y un maestro es que el pastor está siempre. El maestro está en una cierta etapa, hasta cierta etapa llega, ¿sí? Entonces yo lo pongo como el ejemplo, digamos que nosotros pues estudiamos, llegamos a la universidad y después de que salimos de la universidad, del colegio, que tenemos todo el conocimiento, ya no necesitamos de un maestro. Entonces el pastor está siempre, absolutamente siempre, y el maestro está hasta cierta etapa. Yo tengo una pregunta acá. Entonces, ¿una persona puede como graduarse del conocimiento de Dios? ¿Puede conocer todas las cosas? O sea, tú puedes conocer a Dios a la perfección, saber todas las cosas que están escritas en la Biblia, O todos sea, los como una especie de atributos. grado, Juanes. Sí, pues eso fue lo que yo le entendí a ella, que un maestro guiaba a las personas hasta cierto punto y después ya no servía. El maestro desaparece y no sirve a la iglesia. El maestro es un No, formador de pues cartera. tampoco así, no, pues tampoco así. O Entonces, sea, ¿cómo? no, pues el maestro, no, pues claro, o sea, lo que yo les decía, uno ya llega a un punto donde uno ya no necesita al maestro, sino más bien uno se convierte en el maestro. Y no solo estoy diciendo que entonces el maestro deje de servir, sino entonces le está enseñando, o como decía, no sé quién fue, decía, es como quien asesora, quien los ayuda, pero ya no ayuda a la misma persona, sino ayuda ahora a quien digamos, no sé, alguien más pequeño, alguien que ya tal vez no tiene el suficiente conocimiento. No estoy diciendo que la otra persona tenga el conocimiento total, pero ya por lo menos deja de ser por así un estudiante y pasa a ser un maestro porque ya tiene el conocimiento y puede ir a enseñarle a otra persona. Porque si se quedara siempre pues como estudiando, pues entonces habrían muy pocas personas que le enseñarían a otras. ¿Un maestro puede ser maestro de otro maestro o no? Sí, Se lo ha enseñado toda la vida y llega un momento en el que puede hacerlo solo, ¿será que no va a seguir necesitando?
en algún momento, cuando alguien el maestro puede con todas siempre solo. Isa, respóndenos, porfa. ¿Cuál es la diferencia entre un pastor y un maestro? No, pues yo creo que el pastor es más como el que, sí, el que las defiende y el que las cuida, y un maestro es como siempre va a orientarte y a enseñarte de Dios. Me gustaría saber primero qué piensan ustedes que son esos 5 ministerios, porque yo cuando estaba a su edad no sabía nada, nada, pero nada. Yo pensaba que el único que está haciendo algo en la iglesia eran los pastores, y ya. Entonces, más bien estoy como feliz y contenta de escuchar que ustedes a su edad ya saben distinguir algunas cosas, o pues si no saben distinguir algunas cosas, lo vamos a ver con nuestro profe Fabián y profe Juan. Entonces, no, sigan, por favor. Bueno. Bueno, maestro. Next. Siguiente, bueno, ahorita en la aplicación lo vemos para dejarlo claro, ¿sí? Vamos avanzando el nivel. Pongámosle un escalón más arriba, porque lo que decía Tati, sí, esto es como cuando yo también tenía 13, 12 años, yo pensaba que solo existía el pastor y ya. Y ahora la pregunta es, ¿qué hace un evangelista? ¿Qué hace un evangelista? Dale, Isa. Yo creo que el evangelista es el que, o sea, va a otros sitios, sí, que no sean la iglesia, y da el mensaje, el evangelio, a personas que no conozcan. Catherine está levantando la mano. Un evangelista es el que anuncia el evangelio en cualquier otra parte, ¿sí? O sea, va y lo anuncia. No sé, siento que por algo resalta el evangelista, o sea, porque siento que se concentra en lo que es todo el evangelio. Santi, ¿vas a decir algo? El evangelista, pues como ya han dicho, la mayoría es el que va a predicar a otras partes, va a predicar principalmente la fe y el arrepentimiento. Evangelista, aquí están diciendo que es el que predica el evangelio, pero luego el pastor no predica el evangelio, o el pastor que predica. Todos están diciendo que el evangelista predica el evangelio. El pastor entonces que predica, luego el pastor también no predica el evangelio, o sea, porque pues sí, eso es como la función del evangelista, pues, de hecho, el maestro ¿de qué habla? ¿Del evangelio o de qué habla? Sí, los dos predican el evangelio, pero como el pastor es como es ahí en la iglesia, y más bien el evangelista sí va a anunciar el evangelio a diferentes partes, ¿no? Dice que el pastor se queda ahí y el evangelista sale a anunciar el evangelio. Subamos un poquito el nivel, a ver, ¿qué hace un apóstol? A ver, Cami, te voy a desmutear para que vuelvas a hablar. Es que yo podría decir que es como que se encarga de predicar, pero no estoy seguro. Ok, se encarga de predicar así como lo hace el pastor, así como lo hace el maestro y así como lo hace el evangelista. Tenemos algo en común. Esteban está que alza la mano. Pues creo yo, no estoy 100% seguro, pero el pastor, el apóstol no es el que va y crea una obra, o sea, inicia una obra. Gol. Golazo. Bien. Metió en el ángulo con palo y todo. El gol del año. Chévere. El apóstol es el que inicia nuevas obras, el que va, no es un constructor, es el que va y hace iglesia. O bueno, sí es como un constructor pues de iglesias, él abre iglesias, él va y hace la obra, él va y crea nuevas obras. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un pastor y un apóstol? Esteban, ¿nos quieres contar? El pastor se queda en un solo lugar administrando la obra, y el apóstol va abriendo obra, abriendo. Ok, sí, chévere. Bien, gracias Esteban. Metámonos aquí en polémicas, o sea, subamos un escalón más. ¿Qué hace un profeta? Santi. Pues predecir, ¿no? Pues según él ve el futuro y da acontecimientos y todo eso, ¿no? Pues depende también del profeta se esté hablando. O sea, más o menos como un brujo, no mentira. Ok. Ok. O sea, alguien así a lo Nostradamus o un profeta antiguo, no sé. Ok, acuérdense algo, es que porque estamos hablando nosotros de profetas, les voy a dar un gran spoiler, porque nosotros estamos hablando de profetas, si luego el último profeta no fue Juan. Dale, Isa. ¿Yo?
Pues según lo que pues yo he evidenciado cuando leo el Antiguo Testamento, el profeta era el que comunicaba un mensaje de Dios hacia el pueblo. Esteban, porque Juan, o bueno, dinos los que va a decir, pero porque Juan será el último profeta, o sea, porque no habrán más profetas de ese estilo de profecías, de profetas. A ver, primero lo de qué es un profeta. Yo tengo entendido que un profeta es quien, bueno, lleva un mensaje, es quien, bueno, o sea, más o menos así me explicaron, que era como cuando una persona en la iglesia, pues, estaba actuando mal o una cosa o la otra, esa persona se encargaba como de hablar con ella y, pues, sí, aconsejarla en cierta forma. Y lo otro sería como, pues, a ver, realmente pienso que es porque él era el que tenía que dar el mensaje de que la llegada de Jesús, de anunciando que llegó y bueno, por eso fue el último, porque ellos, si no estoy mal, ellos en lo que hacían en el pasado era pues como que ver acontecimientos que iban a pasar en el futuro, pero todo era como en base también a, sí, o sea, a esa venida y a esa promesa. O sea, desde que ya Jesús llega no hay necesidad porque ya se cumplió la promesa en parte, entonces sí. Catherine está que banea en ese chat que ella. Pues respecto a la pregunta de por qué se dice que Juan era el último profeta, porque lo que lo que dijo Isabela, que era como alguien que anunciaba pues, como un mensaje, pero lo que ellos anunciaban no era más que, no era como decir el futuro, sino ellos anunciaban que alguien iba a venir a salvarlos. Y eso fue lo que ellos siempre anunciaron. Entonces ya cuando Jesús vino, pues ya no había nada que anunciar porque ya había venido lo que ellos ya habían anunciado. Entonces, eso me hizo pensar, ¿no? Digamos, respecto a lo que habían dicho, que el profeta era como alguien que, digamos, miraba hacia el futuro, ¿no? Entonces, se podría decir que entonces nosotros también nos podríamos llamar profetas porque ya estamos anunciando que él va a volver, ¿sí? Entonces, eso fue, o sea, eso es como una pregunta. Entonces, si por profetas nos llamaríamos entonces todos, porque entonces siempre que le preguntan a la iglesia cristiana o a un católico, Pero, uno siempre está hablando de que va a volver y que va a pasar el fin del mundo, entonces claro, estaríamos hablando de que estamos prediciendo el futuro, pero en realidad no es así, porque lo que les venía diciendo ya no se anunciaba lo que el mensaje porque ya había llegado el mensaje. claro, o sea, Jesús dijo que él iba a regresar, entonces él es profeta. No, me estoy refiriendo más a que, digamos, si nosotros llegamos a decir que un profeta es alguien que mira hacia el futuro, entonces estaríamos diciendo también que nosotros somos profetas porque estamos anunciando algo que no ha pasado, pero lo que yo les digo, digamos, alguien que dice que no, que va a pasar cierta parte en el fin del mundo, pues eso se podría decir que es un profeta porque está mirando hacia el futuro, pero en realidad es algo, pues pienso que es algo totalmente lo contrario, porque lo que no es más como mirar hacia el futuro, sino entender que el profeta anunciaba un mensaje, lo que decía Isabela, pero ya se dejó de anunciar cuando ya vino, que fue cuando vino Jesús, o sea, no sé si me hago entender. Te pregunto entonces, ahora para qué hay profetas, si ya todas las cosas están escritas, ya se sabe qué va a pasar, entonces, ¿para qué hay profetas ahora? Antes era que decían el futuro, pero ahora, ¿eso para qué? Porque yo no creo que sea casualidad que estén ahí 5 ministerios para la iglesia de ahora, porque eso no es para algo antiguo, algo pasado. Pues es que ya no estamos anunciando que él vino, sí, que él va a venir, sino ahora estamos anunciando que él ya vino. Ok, tú ¿Sí? estás diciendo que un profeta también puede ser una persona que dándoles el mensaje que ya vino, pero creo que eso lo puede hacer un pastor, eso lo puede hacer un maestro, lo estamos haciendo nosotros, eso lo puede hacer un evangelista, eh, eso también lo puede hacer un profeta, pero no específicamente eso es un profeta, si me hago entender. ¿Qué será un profeta? O sea, ¿qué hará este profeta después de Cristo? Un profeta es una persona capaz de discernir los tiempos. ¿Sí me hago entender? Vamos a escuchar demasiados pastores, demasiadas personas hablando cosas que tal vez no son. Entonces este profeta es el que coge el mensaje y dice como, ¿será que sí? ¿Será que no? Se cuestiona, comienza a armarlo y dice como, no, mire, y lo enfrenta con la palabra. Este mensaje no es porque tal, o este mensaje sí es porque tal, 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 tal. Estamos hablando de los
cinco ministerios, y todo chévere, y cada uno está opinando con respecto a cada uno. Y me parece muy, muy valioso todo lo que ustedes dicen, porque sí, ciertamente es así. Me gustaría saber qué tiene que ver estos cinco ministerios con nosotros. O sea, ¿cómo se lo podemos relacionar con nosotros? ¿Eso para qué nos sirve? ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, ¿de qué me sirve saber que, o sea, definir los tiempos como, por ejemplo, ser profeta? ¿De qué me sirve saber los tiempos y señales antes del fin, que ya vemos que poco a poco eso se acerca, sabemos que Jesús va a volver la segunda vez? Entonces, ¿para qué tengo que yo ser profeta? ¿Para qué sirve esto para la iglesia? Porque al fin y al cabo, esos cinco ministerios sirven para la edificación de la iglesia. ¿Cómo eso nos puede ayudar para la iglesia si ya la Biblia está diciendo todo? Ya la Biblia nos dijo que Jesús va a volver la segunda vez, cómo va a volver, más o menos las señales antes del fin van a ser así, qué dice en Apocalipsis, cómo terminamos, no sé qué, esas son cosas, esas azules de Andrea, pero quiero tocarlo. Pero bueno, la idea es cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida. ¿De qué me sirve ser profeta ahorita, en este momento? Ojo, lo que dice Pablo en Efesios, ya eso después de Jesús. Jesús ya en este momento murió, resucitó y se fue. Jesús no está allí. Entonces, Pablo está diciendo que esos cinco ministerios que Dios constituyó sirven para la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve ser apóstol? ¿Para qué nos sirve ser profeta? ¿Para qué nos sirve ser pastor, maestro, evangelista? ¿Para qué? Dice para la edificación de la iglesia. No lo entiendo. ¿Cómo puedo yo aplicarlo? Por ejemplo, nosotros también dimos el tema, ¿cómo es ser iglesia o estar en la iglesia? Para Juan Esteban, que apenas entró hoy, bienvenido Juan Esteban, a Argentina, muchos saludos y besitos y corazoncitos allí, y a todos tus hermanitos también. Nosotros vimos que estar en la iglesia es una cosa temporal, y ser iglesia es una cosa permanente. Y la pregunta era, ¿nosotros queremos estar temporalmente en la iglesia o queremos ser iglesia? De hecho, estamos aprendiendo de ser iglesia. Ahora, para ser iglesia, Jesús constituye 5 ministerios. Y nosotros tenemos que elaborar esos 5 ministerios porque Jesús lo constituyó con una razón. De hecho, para no ir lejos, ahí mismo en Efesios 4:14. O sea, dice que Jesús constituyó en el 11, que no son los 5, en el 12 dice, para perfeccionar a los santos, para la obra. En el 13 dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y en el 14 dice, para que no seamos niños fluctuantes. Y ya vimos el domingo pasado que ser niños fluctuantes es, como decía en la versión de Elién, si no me equivoco, que es como un barco a la deriva, que no tiene norte, que no sabe dónde va. Entonces necesitamos 5 ministerios, nosotros, si somos iglesia, para que nosotros no nos desviemos del norte, para que estemos bien basados en la palabra. Bien, todo chévere. ¿Cómo ahora puedo entender, o sea, cómo entiendo que esos 5 ministerios de verdad son importantes en este momento? ¿Será que eso era en la época de Pablo, allí hace años? ¿Será que ahorita ya no es lo mismo? O si es lo mismo, entonces, ¿cómo aplico eso a mi vida? O sea, ¿cómo eso me puede ayudar en mi vida? Por favor, que alguien opine con respecto a eso. Catherine quiere hablar. Estaba diciendo que es como muy relativo porque para yo saber aplicar esos 5 ministerios a mi vida y poderlos aplicar en la iglesia, primero tengo que saber cuál fue el que Jesús escogió para mí, o sea, cuál fue el don que Él escogió para mí, porque en realidad esos son dones. Entonces, si yo no tengo claro cuál es el don que Él a mí me dio, si yo no sé si fui para ser pastora, si fui para ser apóstol, pues cómo lo voy a aplicar a mi vida y cómo lo voy a aplicar a la iglesia si todavía no tengo claro exactamente cuál es mi don, ¿sí me hago entender? Entonces, yo siento que es
mejor como tenerlo claro para yo poder aplicarlo. ¿Y hay alguna pregunta con respecto a lo que tú dijiste? Que de ahí surge una pregunta muy importante. A ver, ¿cuál es para mí? ¿Cuál fue el que Jesús decidió para mí? Sería ¿Cuál, cómo saberlo? ¿Cómo sabemos cuál es esa, el misterio que nos corresponde a nosotros? Hagamos una pregunta así o sea, por encimita. Eh, Tati, ¿qué ministerio tendrá? Yo diría que Tati es maestro y pastor. Yo Ok, diría que hay ella algo tiene esas dos. interesante que André nos está diciendo a todos. O sea, que una persona puede tener más de 2 ministerios. Sí. Tati, todas las personas pueden tener, evidentemente, más de 2 ministerios. Sí, me hago entender. Súper lo que decía Kate ahorita, y gracias, André. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo comenzamos? Preguntemos algo así con otra persona aquí. A ver, Juan Esteban Ramírez, ¿qué ministerio tiene? André, Digo que los dos son maestros. Pues porque ¿los dos ustedes quiénes? pues Juan, pues tú y Fabián, porque los dos nos están enseñando a nosotros. Ok, mi hermana Laura, la que canta y toca, ¿qué ministerio tendrá? Alabanza. Pero, ¿qué es eso? Perdimos. No lo puedo creer. ¿Qué está pasando? Habían 5, yo no vi en ningún lado que dijera alabanza. Eso es un punto interesante. O sea, ¿en qué lado dice alabanza? A uno pues también le dicen que uno puede predicar a través de la alabanza, ¿no? Ahí lo que sí te puedo dejar claro así como rápido, es diferente ministrar a predicar en la alabanza. Creo que ahí hay que hacer esa diferencia. Tati quiere decir algo. Catherine, ¿quién era? Bueno, Catherine, qué bueno. Tati, dale. Me gustaría que nosotros concluyamos un poquito solamente los 5 ministerios. Nosotros hablamos de los pastores, ¿cierto? Los pastores son útiles para la iglesia. Levanten la mano que piensan que sí. Ok. Kate no está de acuerdo. No sé. Ok. El labor del pastor, ya ustedes dijeron, ¿no? Que es pastorear, estar pendiente. Para la vida de nosotros, ahorita, en este momento, ¿qué hace el pastor? Pastor lo que hace es estar pendiente de las ovejas. Eso es lo que principalmente eso es lo que hace el pastor. O sea, hay una persona que no apareció en la iglesia. Ay, voy a llamar. ¿Dónde está Juan Sebastián? Que hoy no se conectó. Juan Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Nosotros tenemos como 2 Lauras. Laura, yo te voy a escribir. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Te sientes mal? O otra persona se acerca y dice, ay, sí, me siento como triste. No sé si tú puedes orar por mí. Y la persona que tiene ministerio pastoral dice, claro, vente. Porque si tú no tienes ministerio pastoral, dice, ay, no, tengo, o sea, qué pereza contigo, por favor, qué mamera otra vez contigo. Otra vez me vas a pedir algo, no, déjame en paz. Oiga, la persona que dice, déjame en paz y que pereza contigo, no tiene ministerio pastoral, no tiene. Pastor lo que hace es estar pendiente, literalmente. Oye, Andrea, ¿cómo te fue en tu cumpleaños? Estaba todo chévere. Mira, Isa, ¿cómo pasaste esta semana? Juan Esteban, qué chévere verte. Que por favor saludos a toda tu familia en la Argentina. Entiende que el pastor el que hace es, está pendiente, solamente está pendiente. Dentro de la iglesia puede ser más de un pastor. Levanten la mano que piensan así. Bien, pues vamos como más flash porque por el tiempo, por eso ya así. Listo. Entonces, ¿cómo puede servir el ministerio pastoral en nuestra vida? Pues las personas que tienen como inquietud por otras personas y dicen, voy a llamar a Lida. No la vi 2 domingos, no sé dónde está Lida, cómo está pasando, si está pasando hambre o no tiene datos de internet. Voy a preguntar cómo está. Eso es el ministerio pastoral. 2, estamos hablando de evangelista. ¿Listo? Evangelista el que sale y predica. Pues, pero Señor Jesús también nos mandó a todos nosotros predicar el evangelio. Entonces, ¿cuál es la cosa especial del evangelista? Pues, el evangelista en el día de hoy sale y no le cuesta predicar. O
sea, él se siente con cualquier vecino al lado y dice, ay, ¿tú sabes que Cristo Jesús vino para salvarte y darte perdón de los pecados? ¿Tú sabías eso? Y vecino como que, ¡ah! ¿En serio? No sabía. Al evangelista no le cuesta hablar del evangelio, para nada. En cambio, otro como que, ay, toca predicar, me da como peñita, me da como miedito, pero me siento ahí, ay, Señor, ayúdame, dame valentía para yo poder hablar. Y ahí medio como que, hola, con el primer hola, quizás se desata. Pero al evangelista no, él se siente y dale, y dale, y dale, y dale. Como dijo ayer Pastor Diego, que a los evangelistas lo llaman a las casas y le dan comida para que él predique a su familia. Porque el evangelista, o sea, él tiene la lengua tan suelta de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Listo. Número 3. O sea, son importantes los evangelistas para nuestra vida ahorita. Si dice que el evangelista es para la edificación de la iglesia, ¿los evangelistas predican a la iglesia o predican al mundo? Levanten la mano que piensan que el evangelista predica al mundo. Ok, 1, 2, 2. Levanten la mano que piensan que el evangelista predica a la iglesia. ¿Nadie? Pero si dice en Efesios que todos los 5 ministerios es para la edificación de la iglesia, ¿cómo hacemos? Dice que es para la edificación de la iglesia, para perfeccionar la obra. ¿Será que nosotros tenemos que evangelizar a los propios hermanos dentro de la iglesia o no? ¿Saben que hay unos hermanitos en la iglesia que dicen, ay, ¿sabes qué? ¿Tú por qué te vistes así tan feo? Ay, no. Y además de eso, tú sabes que tú que pecas todo el tiempo, impresionante, ¿cómo vas a pecar todo el tiempo? No puede ser que tú pecas. Ay, no, mira cómo tú hablas. Ay, ¿fumas? ¿En serio fumas? Y todavía rumbes y estás pensando cosas malas. O en la noche estás viendo pornografía. Ay, qué pecador tan terrible. ¿Y sabe qué? Jesús dijo, ni yo te condeno, no te condeno, no te condeno. El evangelio es predicar el perdón de los pecados. Entiende que para recibir el perdón de los pecados, tú tienes que entender que tú eres pecador. Tú, sí, Señor, yo sí hago estas cosas malas, yo sí hago, pero yo quiero recibir tu perdón. Perdóname, perdóname. ¿Será que el evangelista evangeliza a sus propios hermanos dentro de la iglesia y se le olvida que es el evangelio? Está en la iglesia, pero se le olvida que es el perdón de los pecados. Está en la iglesia, pero quiere sacar la piedra y apedrear a los demás. No, pues en la iglesia nunca pasa esto. No, eso nunca pasa. Nosotros somos tan chéveres todos. ¿O será que todavía juzgamos aquí? Ay, gracias, Señor, que yo no soy así como este. Yo soy muy diferente. Si pasa, muchachos, es necesario evangelizar a su propia iglesia. Es necesario acercarse y decir, acuérdate que el evangelio es perdonar. Es perdón de Jesús. Es perdón de Jesús. ¿Sirve para la edificación de la iglesia? Levanten la mano que piensan así. Ok. ¿Sí sirven? Claro que sí. Claro que sí. Jesús va a decir, acérquense al trono de la gracia. ¿Por qué Él dice, acérquense al trono de la gracia? Porque a nosotros se nos olvida acercarnos al trono de la gracia. A nosotros se nos olvida, nosotros pensamos que nosotros somos chéveres, ya estamos salvos, pero es que es constantemente. Es necesario recordar otra vez el Evangelio, que es el perdón de los pecados. Ok, pastores evangelistas, maestros. ¿Maestros sirven para la edificación de la iglesia? Levanten la mano que piensan así. Así sí piensan que sí, así sí piensan que no. Estos lo que hacen es, va a ir más allá. Ustedes estudiaban biología. Biología se llama eso cuando ustedes ven por el microscopio ahí unas bacterias y estas cosas tan diminutas. El maestro lo que hace es disminuir, o sea, agarran un pasaje y se lo amplía. Y empiezan a investigar. Sí, gracias. Y investiga y saca las cosas que dices, ¿de dónde sacaste tú esto? Pero sí lo saca. Y enseña. Ojo, estamos hablando del pastor, evangelista y maestro todavía.
¿Los tres predican? ¿Los tres hablan de Jesús o solamente uno de los tres? Levanten la mano que piensan que sí los tres hablan de Jesús. Claro, los tres hablan de Jesús, los tres, pero cada uno tiene su función. Ojo, habla acerca de Jesús, pero está pendiente de las personas. Dice, mira, tú te estás apartando por el matrimonio tuyo. Que obviamente ustedes no tienen matrimonio, son demasiado jovencitos. ¿De qué estoy hablando? Ustedes se apartan porque se pelearon con sus papás, porque no los soportan. Pero el pastor se acerca y dice, mira, no estés triste, vamos a orar por ti y para que tú puedas perdonar a tus papás. Evangelista, predica a Jesús, obviamente, pero sale y se lo cuenta a todo el mundo y no le da pena. Maestro, predica a Jesús, obviamente, y va más allá y lo abre y mira por el microscopio a ver qué es lo que más dice la Biblia. Cuarto, profeta. Profeta es la persona que, listo, claro, obviamente que tiene que saber acerca de los tiempos, obviamente que va a saber acerca de los tiempos, pero como por ejemplo yo le voy a decir, Fabián, te vas a casar en 3 meses, ¿cómo eso sirve para la edificación de la iglesia? ¿Sirve o no? Levántame, si así sirve, así no sirve. Si yo le digo, Fabián, en 3 meses te casas, ¿esta profecía le ayuda a la iglesia? En cámaras todos estamos haciendo así. ¿Saben por qué, muchachos? Porque para la iglesia no sirve para nada. Ah, qué chévere, qué lindo que Fabián se va a casar o no se va a casar. Eso no sirve para la iglesia. No le ayuda ni así para la iglesia. ¿Cómo le puede ayudar? La persona que tiene ministerio de profeta, cuando escucha la palabra de maestro, pastor, evangelista, la palabra que está desviando, o sea, no es lo que dice la Biblia, sino que algo lo que la persona está inventando, se acerca porque no puede soportarlo, se acerca porque le hierve como la sangre esto, no, tengo que hablarle, se acerca y dice, pastor, disculpe, en la Biblia dice esto, en la Biblia dice esto, lo que usted está diciendo no es así, la Biblia dice otra cosa, corrige, no se desvía, entiende porque en versículo 14 dice, para que no seamos el barco a la deriva, para que nosotros estemos bien parados. El profeta ayuda para que nosotros no nos paramos, o sea, no nos fijamos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que vayamos como derecho, como por la autopista, así, sin salir. Ahora, si el profeta que se acerca a los maestros, a los pastores, a los evangelistas, a todos, y los corrige, según la palabra, no, ojo, no es lo que yo, estoy recibiendo una inspiración del Espíritu Santo ahorita en este momento, no. O sea, yo acerco, me abro la Biblia y digo, pastor, maestro, aquí dice esto, usted acaba de decir una tontería que no tiene nada que ver con la palabra de Jesús. ¿Sirve para la edificación de la iglesia, sí o no? Más o menos, dice Alison. Más o menos, dice Alison. O sea, eso podría no ayudar a la iglesia. Alison dice que más o menos. O sea, quizás el profeta no es tan importante, pero por algo Jesús lo constituyó. Y dice, para la edificación de la iglesia. Es sumamente importante. No porque, Alison, yo sé que en 3 años te vas a graduar de médico, no sé, de médico, de diseñadora gráfica. Ojalá que nosotros todos salgamos de cuarentena. Y sí vamos a salir de cuarentena en mes de agosto de 2022. Entonces, sí, yo estoy viendo ahí en futuro. Eso no sirve para la edificación de la iglesia. Lo que sirve es, hermano, no te apartes, hermano, no te desvíes, hermano, lo que estás predicando no está escrito en la Biblia. Apóstol, lo que dijeron ustedes, sale de acá, va para otro lugar y monta la obra. Deja ahí, sale de ahí y va para otro lugar y monta la obra, monta la iglesia. Y Andrea preguntó, entonces, ¿todos son los apóstoles? Pues Andrea, el apóstol no es ser iglesia, el apóstol es el que sale del núcleo de la iglesia y va solito o acompañado a otro lugar, para que allá en otro lugar se levante otra vez los 5 ministerios. Y de ahí cuando ya está establecido, sale de ahí y va a otro lugar y empieza a predicar, empieza a pastorear, empieza a evangelizar, hasta que en otro lugar se levante otra vez 5 ministerios. Eso es ser apóstol. ¿Sirve para nuestra vida ahorita para la edificación de la iglesia?
Bien, ahora, cuando nosotros sabemos estos 5 ministerios, gracias Esteban por aparecer, cuando nosotros sabemos acerca de estos 5 ministerios y dice que Jesús lo constituyó, o sea, cada uno de nosotros lo dio. Isa preguntó, ¿puede ser uno o puede ser varios? Yo no sé responderlo, no sé responderlo. Yo sé que en uno de sus cartas Pablo está escribiendo a Timoteo y dice, que Timoteo ahí está pastoreando una iglesia, y dice, Timoteo, haz la obra de evangelista. Busquen este pasaje, a ver, leen todas las cartas de Pablo y me encuentran este versículo. Dice, Timoteo, haz la obra o haz el ministerio de evangelista. O sea, Timoteo no es evangelista, él está pastoreando, pero tiene que hacer, porque no hay más evangelistas, no hay más personas que lo pueden hacer. Es que no hay más personas que lo pueden hacer. Ojo, el apóstol cuando sale, él no tiene ni pastor, ni profeta, ni maestro, ni nada, pero tienen que empezar a constituir la iglesia, o sea, a formar la iglesia. ¿Le toca? Sí. Hay personas a quien no es fácil escribir a los demás y pastorear a los demás, y estar pendiente de los demás. Le hace falta, o sea, no puede, o sea, se le olvida a la gente, no le importa a la gente, le cae mal la gente, no sé. O sea, no puede ser pastor, pero puede aprender. Sí, puede aprender. Ustedes aprendieron matemáticas, aunque no les sirve, aprendieron. Ustedes aprendieron las definiciones estas extrañas, sí, la aprendieron. Quizás no la van a ejercer, pero saben qué es. La idea es que ustedes sepan cuáles son los 5 ministerios y vayan analizando para preguntar, Señor, ¿tú qué quieres? Ahora, estamos hablando hoy acerca de qué es ser iglesia. ¿Qué es ser iglesia? Es una sola cosa. Yo antes pensaba, muchachos, ahorita vamos a tomar la Santa Cena. La Santa Cena es para recordar lo que Jesús hizo. En esta Santa Cena, todos 5 ministerios participan como uno, como un solo cuerpo. Un solo cuerpo. ¿Por qué es importante? Yo antes pensaba que la Santa Cena es importante pues para recordar que Jesús murió por nosotros. Y ya, hasta ahí llegamos. Pero realmente no. La palabra en 1 Corintios 11, léelo por favor en la casa como tarea, dice que lo más importante es entender que ustedes toman la Santa Cena con su hermano que está al lado. ¿Por qué? Porque Jesús murió primero por usted y le perdonó todos sus pecados, absolutamente todos. Usted es un triunfo para él. Y además de eso, ¿sabe qué? Jesús murió por su hermano. Todos nosotros los que estamos acá somos hermanos, pero no por la sangre. O sea, no nos parecemos, por favor. Yo no me parezco a nadie de ustedes. No por la sangre, no por la sangre de nosotros. Es por la sangre de Jesús. Jesús murió por nosotros y nos hizo uno solo, un solo cuerpo. Un solo cuerpo. ¿Es importante? Claro que sí. Cuando dice en 1 Corintios que nosotros tomamos la Santa Cena indignamente, no es porque ustedes son unos pecadores malvados, somos pecadores, todos somos pecadores. Cuando dice que nosotros tomamos la Santa Cena indignamente, significa que yo no quiero compartir la Santa Cena con Lida. En mi pantalla Lida está a la derecha. Con Lida, no quiero compartir con ella porque yo me peleé con ella y qué fastidio con ella y no la soporto, no quiero hablar con ella más. Y Jesús dice, yo morí por ti y morí por ella, por todos. Para mí todos son importantes, es valioso para mí, cada uno de nosotros es valioso. Si ustedes entiendan que yo perdono tu pecado y su pecado y de todos nosotros, tomen la Santa Cena, recordando que yo perdoné sus pecados. Si ustedes piensan que, ay, sí, por mí murió, pero por ella no, que fastidio con ella, por favor, no, con ella no. Están tomando la Santa Cena indignamente.
porque no están tomando la Santa Cena como un cuerpo, sino como 2 cuerpos o 3 cuerpos o 10 cuerpos aparte, cada uno por su ladito. Es el tiempo, muchachos, que nosotros, si tenemos rencor contra nuestros padres, si tenemos rencor contra nuestros tíos o nuestros hermanos o primos, pues le pedimos perdón, que nosotros reconciliemos con ellos. Porque si Jesús nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los demás? Obviamente que es sumamente importante. Es sumamente importante. No sé si ustedes prepararon la Santa Cena. ¿Prepararon la Santa Cena? ¿Alguien trajo algo para tomar la Santa Cena? Bien, bien. Hágase bien. el que preparó la Santa Cena. Muy bien, muy bien. Yo quiero que nosotros entendamos que en la época de Jesús ellos comían panes y tomaban vino. Si ahorita ustedes no tienen vino o jugo de uva, pues echen algo de jugo o echen agua. Si no tienen pan, pues que tienen arepita, que tienen algo, porque la idea no es, tiene que ser precisamente pan y vino, sino entonces no sirve la Santa Cena para nada. Y si no tienen nada, ¿saben qué? Vayan y abracen a su hermano, vayan y abracen a su papá, a su abuelo, a su tío, con quien ustedes están peleados. Acérquense y digan, perdóname, 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 perdóname. Nosotros no queremos tomar la Santa Cena indignamente. Gracias, María Camila, por eso es precioso lo que estás mostrando, súper, súper. Pero entienden que la Santa Cena no es solamente consumir un pedacito de galleta con algo de jugo. Santa Cena es entender que nosotros somos un solo cuerpo. Y como somos un solo cuerpo, recordamos juntamente que Jesús murió por nuestros pecados. Que a través de Él nosotros podemos tener la vida. Y no importa que nosotros estamos aquí ahorita, cada uno en su lugar, muy lejos físicamente, y no estamos presencialmente uno cerca del otro. No importa, no importa. Fabián mandó en el grupo un dibujito ahí, Jesús con sus discípulos en pantalla de Zoom, ¿no? Estamos así, pero estamos juntos en el mismo momento celebrando la Santa Cena. Celebrando la Santa Cena. Entonces, por favor, vamos a reparten esto, reparten. Si ustedes tienen todavía algún rencor, dejan ahorita la Santa Cena, acérquense a la persona con quien tiene rencor, abrácenlo, pídele perdón, dígale, perdóname, no quiero tener esto, perdóname. Nosotros somos un solo cuerpo, nosotros necesitamos uno al otro. Y cuando van a estar listos, pues oremos para que el Señor nos pueda ayudar en esto. Eso es recibir la palabra, tener la palabra dentro de nosotros, Vamos a orar. Padre, nosotros te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo este tiempo, Señor. Este tiempo de que tú nos estabas hablando, de que tú nos estabas enseñando. Señor, clamamos a ti, Señor, que tú nos ayudes, Padre. Nosotros te pedimos perdón si nosotros por alguna razón estábamos molestos con nuestros hermanos, Padre, perdónanos, Señor. Nosotros queremos ser uno como tú nos enseñaste, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Señor. Guárdanos, Señor. Gracias, Señor, te damos por el hermano que está al lado. Gracias, Señor, te doy por cada uno presente acá, por cada uno que se conectó hoy, porque quiere conocer más acerca de ti, porque quiere rendir culto a ti, porque quiere recordar lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, te damos, Padre. En este momento vamos a tomar la Santa Cena, Señor, recordando lo que tú hiciste por nosotros. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque sabemos que tu sangre tan valiosa fue derramada por mí, fue derramada por ti, fue derramada para toda la sangre de Jesús fue derramada para que tus pecados te sean borrados en este momento. Yo te pido, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor. Bendícenos, Señor.
Ayúdanos, Señor, a entender qué tan valioso es el cuerpo para ti, Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.